Gracias, presidente. Pueblo de México, los dispenso, pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Cuando pronunció estas palabras en 1960 el expresidente Adolfo López Mateos, estaba lejos de saber que vendrían como anillo al dedo a su paisano Enrique Peña Nieto, quien casi 54 años después ha decidido entregar a manos extranjeras y a los magnates mexicanos los principales recursos energéticos de la nación. Son las dos caras del Grupo Atlacomulco, el nacionalizador de la industria eléctrica que imitó al general Lázaro Cárdenas y el privatizador que está convencido en desmantelar la Comisión Federal de Electricidad. La electricidad no es un mero commodities, no es una mera mercancía, es un servicio público indispensable. Sin electricidad no hay industria, sin electricidad no se podría vivir. El dictamen que hoy se discute pretende desintegrar a la Comisión Federal de Electricidad y crear un mercado privado eléctrico sin considerar los riesgos que estas experiencias ilustran. Al hacerlo, estarán desintegrando una empresa que le ha costado muchos años a las y los mexicanos construir y que fue una fuente de orgullo nacional. Se ignora que desde 1960 a la fecha, gracias a la CFE, la electrificación del país llegó al 98.2% de nuestro territorio. Hasta diciembre de 2013, la CFE contaba con una capacidad instalada de generación de 54,000 megawatts, 57,000 kilómetros de transmisión y una capacidad técnica que ha sido el orgullo internacional. Desde los sexenios salinista y cedillista, la CFE cambió su esquema de operación para construir capacidad de generación mediante contratos con constructores y operadores privados bajo la figura de productores independientes. A 25 años de distancia de esta apertura parcial, más del 80% de la generación de la energía eléctrica depende de la CFE. ¿En dónde están entonces las bondades de la privatización parcial y cuáles son las razones para desmantelar una empresa pública que ha sido presumida por su condición como clase mundial? La idea que nos propone ahora el gobierno de Peña Nieto es que la CFE se divida en empresas subsidiarias o filiales que actuarán de manera independiente entre ellas. Se establecen verdaderas murallas para evitar la relación entre ellas, la separación contable, la constitución legal separada, prohíbe el flujo de información entre los distintos subsidiarios. Así como Carlos Slim defendió su empresa hace unas semanas, así como Emilio Azcárraga defendió su monopolio de la opinión pública, quisiéramos ver al director de la CFE, al director de Pemex, defender a nuestras empresas. Lejos de ello, organizan cócteles, festejan para darle la bienvenida a sus competidores, a quienes los van a desplazar del mercado, a quienes los van a desaparecer. Quisiéramos ver aquí en el Congreso a la CFE bancada, a la Pemex bancada, defendiendo el interés nacional, defendiendo los activos del Estado, pero solo se constata que aquí solo se defiende a los monopolios privados y les interesa destruir, achicar a las empresas que han venido redistribuyendo la riqueza energética del país, y a esto nos estamos dedicando en su defensa la izquierda en el Senado de la República. No aceptaremos que ahora se concentre en estos oligopolios. Esta es la idea de la propuesta del Ejecutivo Federal, que corre el riesgo de resultar peor
que lo que está actualmente. Ante esta situación se crea un peligro grave. Ante la falta de eficiencia de la estricta separación legal, el Ejecutivo quiere aducir motivos de competencia económica para ir vendiendo segmentos de la CFE para minimizarla hasta su desaparición. El Ejecutivo Federal puede convertirse en una especie de Jack el Destripador frente a la CFE, la irá matando en pedacitos. Por estas razones estamos en contra de esta propuesta que hoy se discute, porque desintegra una empresa valiosa como es la CFE, elimina la capacidad del Estado de agregar volumen y aprovechar las economías de escala para abaratar las tarifas, deja a la industria eléctrica a los vaivenes del mercado, lo que ha ocurrido en varias experiencias internacionales con resultados desastrosos. Este dictamen plantea también una nueva ley de geotermia para reglamentar la exploración y explotación de este tipo de energía que inició la CFE en 1973 con la central de Cerro Prieto. Nuestro país ocupa el 4º lugar mundial en capacidad instalada de energía geotérmica y esta opción representa el 2% de la capacidad eléctrica total del país. Pero en este dictamen se propone que los permisionarios reinyecten el agua que extraigan de los yacimientos para hacerla sustentable, pero esa misma medida se revierte en las modificaciones en la Ley de Aguas Nacionales que también tiene este dictamen y que establece la concesión del agua a los privados y que ya no pueda ser reinyectada a los yacimientos, lo que agravaría el problema de la escasez del agua por un lado y se provocaría la contaminación de los mantos acuíferos. En combinación con la reforma de Ley de Aguas, esta ley de geotermia privilegiará el uso de agua para la extracción de hidrocarburos y de energía geotérmica sobre cualquier otro uso, incluso el del consumo necesario para la sobrevivencia. Este dictamen de industria geotérmica y la reforma a la Ley de las Aguas Nacionales son un pretexto para despojar de sus tierras a las comunidades y para lograr que el agua y los minerales a los cuales les llaman subproductos se ofrezcan en concesión al sector privado. Son más eso que una propuesta seria para buscar alternativas de producción de energías limpias. En otras palabras, estas iniciativas ponen en peligro la sustentabilidad misma de los mantos acuíferos de la nación, permiten el despojo de sus tierras a las comunidades y concesionan el agua. Por estas razones, este segundo dictamen no solo lo vamos a votar en contra, sino también vamos a defender el interés nacional, porque esta es la herencia de Adolfo López Mateos, el presidente que el actual primer mandatario Enrique Peña Nieto dice admirar. Vaya manera de rendirle homenaje, desnacionalizar la industria eléctrica que se construyó con el esfuerzo de las y los mexicanos. Gracias, senador. Quiero precisar que esta iniciativa, porque aquí se dice lo contrario en la tribuna, pero lo que uno lee en el documento establece con toda claridad que de entrada se tiene una concepción neoliberal de... Ay, me traen mi pancarta, por favor, de crecimiento económico. Se renuncia a las facultades del Estado y se prioriza a un mercado mayorista. Y la primera decisión que se toma es justamente que el mercado hoy de mayorista, que es el 60%, corresponderá a los privados. Con eso, simplemente, la CFE
queda en minoría. Un 19.5% del mercado le quedará de entrada a la CFE. Esto no es querer desaparecer a la CFE. Otra de las decisiones que están escritas en esta iniciativa es que a la CFE se le parte en subsidiarias y que con el término de empresas productivas del Estado se quiere decir que hoy no es productiva para que se convierta en productiva. El asunto es de que hoy la CFE es una empresa tan grande, es un monstruo comparado con los enanitos que quieren competir, y para eso requieren volver en muchos enanitos a la CFE para que los privados estén en condiciones favorables de competencia. Si además de estar dividida, se le impide comunicarse la una con la otra, se le parten los activos y un montón de decisiones perjudiciales para favorecer a los privados, ¿cómo no va a desaparecer la CFE? Aquí se viene a decir que es falso que la CFE desaparezca. Dice la ley, se dan 12 meses para que la totalidad de los activos de la CFE pasen a la CENACE, y se le dan 12 meses a la CENACE para que entregue la totalidad de lo que quede. 2 años es en lo que puede verse. Estas medidas neoliberales, esta visión de priorizar a los oligarcas es lo que tiene en estos crecimientos pírricos a México. Decía un senador que Argentina tiene crecimientos ahorita altos. Esto es el crecimiento que tiene México desde la implementación de las políticas neoliberales. En 1980 en adelante, del 80 al 90, 1.9, del 90 al 2000, 3.2, del 2000 al 2010, 2%, del 2010 al 2013, 0.7, en promedio 1.9 en 30 años. Eso es lo que deja el neoliberalismo, eso es lo que deja la concentración de la riqueza, eso es lo que deja el desmantelamiento de las empresas realmente productivas, eso es lo que deja la privatización del patrimonio de la nación. Por eso los que mienten están a la vista. Gracias. Por favor, senador. Para el hecho de que cada orador de los partidos de la derecha vienen a decir a este micrófono que las tarifas eléctricas van a bajar, ¿por qué no mejor vemos los datos de las autoridades? ¿Por qué no mejor revisamos los datos que da la Comisión Federal de Electricidad? Las tarifas eléctricas en México son altas por 3 causas principalmente. La ineficiencia con la que opera la CFE, que es un aparato enorme, que ahora, por cierto, va a pasar a la CENACE, y la CENACE es un aparato triplemente costoso y caro. Por los altos costos de generación, y a partir de que entraron los productores independientes, se incrementaron los costos de generación. Y la tercera causa es la enorme dependencia de los combustibles fósiles, del gas natural. Y aquí lo que se ha propuesto entre ayer y hoy es que los combustibles van a ser importados, se va a abrir todo a la importación. Es simplemente lógica. Si yo dejo de producir, si México deja de producir, pues tiene que importar. No es más que esa lógica. Entonces se va a inundar nuestro país de las importaciones de estos combustibles. Van a estar aquí los privados, y los privados tienen una característica muy distinta del Estado. El Estado tiene que garantizar el bien general, pero los privados actúan bajo la lógica de obtener la máxima ganancia. Pero decía yo que hay que atenernos a los datos de la CFE. Una condición para que bajen los precios de las tarifas,
pues es de que bajen también los precios del combustible. Pero la senadora que me antecedió decía, pues va a bajar, pues los precios de los combustibles no los decide acá, son precios internacionales, lamentablemente. Entonces eso es puro voluntarismo y verborrea, porque los precios de los combustibles los decide el mercado internacional. O bien que disminuyeran otras cosas. Para tenerme al tiempo, quiero entrar a las cifras que de manera tramposa se quiere decir aquí que van a bajar las tarifas. Reducir las tarifas implica varias cosas, pero déjenme darles los datos que da la CFE. Dice la CFE que tiene un total de ventas de 318,410 millones de pesos, que tiene costos de 243,673 millones de pesos, que tiene obligaciones laborales por 48,689 millones, que hay una depreciación de 36,235 millones, que tiene gastos de administración de 6,904 millones y un costo financiero de 21,463 millones. Es decir, que los costos más los gastos da un total de 356,964 y el resultado es de que faltan 38,554 millones. Y esos 38,054 millones que faltan, más los aprovechamientos que los calcula la CFE en 46,000 millones, da un total de 84,566 y dicen, estamos subsidiando las tarifas con 85,000 millones de pesos. Pero lo que está haciendo la CFE es un costo actuarial. En primer lugar, el gasto efectivamente pagado según los estados dictaminados de la CFE al cierre de 2013 es de 13,827 millones de pesos. Esto quiere decir que las estimaciones actuariales no son como las está diciendo aquí la CFE de 48,689, sino de 13,827, es decir, que están inflando los costos por 35,000 millones de pesos. Además, hay un aprovechamiento del 9% sobre sus activos fijos de operación, que en 2013 representaron 46,012 millones de pesos, que en realidad no los paga la CFE, se compensan. En síntesis, lo que van a dejar de hacer es focalizar con la concepción neoliberal, entrecomillado, en los más pobres, el subsidio. Y entonces, por arte de magia, van a aparecer números con los cuales poder dar este subsidio. Este subsidio inflado solo alcanzaría para muy pocos. Van a quitar el resto, a eso se le llama reducir los subsidios, y se van a quedar con alrededor de unos 35,000 millones de pesos. Eso es lo que van a dar de subsidio y solo alcanza para muy pocos. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber una pobreza energética adicional a la pobreza alimentaria y a la pobreza de servicios que ya hay. Hay un engaño enorme al decir que van a bajar las tarifas. Eso no lo pueden sostener bajo ningún cálculo matemático que puedan hacer. Gracias, presidente. En primer lugar, lo que habría que decir es que la energía eléctrica es un servicio público, es un derecho social y es un bien estratégico. Y todas estas actividades productivas del país se sustentan en la energía eléctrica. Todas las actividades de las familias, de las personas, necesitamos de la electricidad. Este Senado ni ninguna otra actividad podría existir, funcionar sin la electricidad. No es una mercancía, no es cualquier commodities.
Se propone en este modelo crear un mercado privado de electricidad y este mercado privado no admite una empresa muy grande como lo es la CFE, y el gobierno de Peña Nieto quiere resolver este problema dividiendo a la empresa en varias filiales que les llaman filiales subsidiarias, que actuarán cada una en forma independiente entre ellas. Establece verdaderas murallas para evitar la relación entre ellas, la separación contable, la constitución legal separada, prohíbe el flujo de información entre las distintas subsidiarias. Además, la prestación del servicio de energía eléctrica para el servicio residencial o doméstico deja de ser considerada, y esa es la gravedad, servicio público, o sea, una necesidad continua, básica y generalizada. Entonces, ello pone en riesgo la accesibilidad de este servicio a la población del país, y mucha población del país puede caer en pobreza energética, porque lamentablemente la inmensa mayoría de nuestro país, la gente es de escasos recursos económicos. A pesar de que la electricidad es considerada un derecho humano en los tratados internacionales suscritos por México, en esta iniciativa se está violentando esos tratados internacionales. Se modifica radicalmente la función del Estado mismo, porque se abandona su responsabilidad de dotar de este servicio a toda la población al menor precio posible y sin fines de lucro. Por ahí hay un articulito que habla de dar apoyos a las zonas rurales, a las comunidades rurales, pero apoyos así tan discrecional y a las costumbres del PRI pues pueden ser cualquier cosa. Ahora se prioriza el valor económico y se extravía del objetivo estratégico de ser un Estado promotor, además de responsable de brindar el servicio eléctrico, para pasar a regular una mercancía en un mercado controlado por los oligopolios privados. Se construye un esquema de contratos muy complejo, contratos, permisos, regulación, vigilancia, monitoreo, inspección. Es un asunto que en otro momento me referiré. La planeación del sistema eléctrico se desplaza de la CFE hacia la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión a la CENACE, lo cual deja muchas dudas sobre el destino del patrimonio y la infraestructura construida en la CFE. Hay un desprecio total hacia esta paraestatal, y como otro artículo dice que podrán ser expropiados hasta los bienes inmuebles, o sea, todos los edificios, todas las centrales eléctricas, toda la infraestructura de la CFE puede ser expropiada en cualquier momento, tal como se hizo de manera ilegal mediante un decretazo con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Se faculta a la Secretaría de Energía a pulverizar, a desmantelar la capacidad y la experiencia de la CFE, se divide en filiales. La planeación para los privados se guía bajo los intereses de mercado y no por las necesidades de consumo de los diferentes tipos de usuarios y su perspectiva de crecimiento. Se crea un nuevo aparato burocrático muy complejo, más costoso, para sustituir a la CFE, que se llama el CENACE, que ese sería como el sistema de transmisión y distribución, sabiendo que la CFE hoy tiene costos menores. La iniciativa maneja exclusividades de la nación y hasta le da de carácter estratégico a la planeación, a la operación, a la transmisión, a la distribución del servicio básico, pero todas estas funciones las pueden hacer también permisionarios y contratistas privados. Entonces, ¿dónde está la exclusividad y dónde queda el carácter estratégico? La Comisión Federal de Electricidad
Al subdividirse, cada empresa subsidiaria deberá obtener un permiso de la Secretaría de Energía y se pretende retirar 11,000 megawatts, 25% de la capacidad instalada de entrada. Serán cedidas a particulares, subestaciones de transmisión o de distribución, líneas de transmisión, ductos de abasto de combustible, agua para servicios de enfriamiento de plantas generadoras. Todo esto podría ponerse en cesión o enajenación a favor de los usuarios calificados, etcétera. Aquí uno se pregunta dónde está la inversión privada si toda la infraestructura actual solamente cambia de manos, deja de ser del Estado para pasar a los privados. Senadora, le pido que ojalá y pueda termino en un concluir, minuto. por favor. Los institutos de investigación, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto de Investigaciones Nucleares, no se les asigna ningún papel, es decir, van a morir por inanición. Nuestra posición es la defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Nuestro compromiso es con la soberanía del desarrollo nacional. Nuestro esfuerzo se orienta hacia la consulta popular para que todo esto se pueda componer por el pueblo de México. Gracias. Gracias, senadora. Me parece importante señalar cuál es la función que está cubriendo ahorita la CFE, que por cierto ni se le menciona en esta ley, pero